Cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir nuestra fe con alguna persona, Dios nos concede la oportunidad de compartir el contenido de un mensaje que es central para la fe cristiana. Nos estamos refiriendo al mensaje del Evangelio de Jesús. Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de poder compartir esta verdad con todo ser humano. Y esa es la encomienda que nos dejó el Señor y les dijo de esta manera: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos que nuestra obligación es la de compartir ese mensaje, y eso está bien claro en el pasaje que acabamos de leer. Pero ¿cómo compartimos este mensaje con un ateo, por ejemplo, o con un musulmán, con un judío, o con nuestros hijos, hermanos y familiares, amigos, compañeros de trabajo, o cualquier otra persona? Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama un evangelio poderoso. Cuando vamos a la Escritura para ver lo que ella tiene que decirnos acerca del Evangelio, vemos de inmediato que la figura de nuestro Señor Jesucristo ocupa un lugar central y fundamental. Él es la esencia misma del mensaje del Evangelio, y cualquiera que sea el aspecto que podemos analizar de este mensaje, terminaremos siempre tomándonos con su persona. Y si en algún momento lo perdemos de vista, es posible que nos estemos extraviando por un camino de error y de falsedad. El Evangelio es como un recipiente en el cual Dios ha depositado su mensaje, y ese recipiente contiene la verdad de Dios que tú y yo necesitamos. Todo ser humano necesita esa verdad, y nuestro trabajo es poder presentar esa verdad a todo ser humano. Si tuviéramos que resumir el contenido de ese mensaje, diríamos lo siguiente: que ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo y Él crucificado. El Evangelio contiene el mensaje del pecado del hombre y también de la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón de Dios, de un nuevo nacimiento y de una nueva vida por el don del Espíritu Santo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. El mensaje del apóstol Pablo no era nuevo. Todos los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de esta promesa, la promesa de salvación que es por gracia y por medio de la fe. Así que el Evangelio encuentra su base de apoyo en el Antiguo Testamento. Allí podemos encontrar una serie de figuras, de tipos o de profecías directas que enseñan acerca de la gran obra de salvación que Dios habría de efectuar por su gracia. El apóstol Pablo no hablaba de Jesús como un hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios, lo cual eso equivale a decir que Jesús de Nazaret no era otro que Dios el Hijo. Pablo era judío y por lo tanto conocía muy bien las implicaciones que sus palabras tenían para un hebreo. Ahora bien, ¿cuál es el punto focal de este evangelio? ¿Alrededor de qué cosa gira todo lo concerniente a ese mensaje de salvación?
El mismo Cristo dijo a los discípulos en Juan 5:46, si creyeseis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Cualquiera que sea la sección bíblica que usted escoja, se encontrará necesariamente con la persona de nuestro Señor. Por lo tanto, no podríamos predicar el Evangelio y al mismo tiempo dejar fuera de nuestra exposición a la persona de Cristo. Ahora bien, ¿qué significa realmente predicar el nombre de Cristo? ¿Querrá decir esto acaso que el nombre de Jesús contiene cierto poder especial, de tal manera que la sola mención de su nombre obrará en el corazón del pecador para traerlo al arrepentimiento y a la fe? No debemos olvidar que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe con alguna persona, Dios nos está dando la oportunidad de poder compartir el contenido de un mensaje que es central para la fe cristiana. Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de poder compartir esta verdad con todo ser humano y después de todo, esa es la encomienda que nos dejó el Señor y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio comienza que nosotros como criaturas dependemos totalmente de Dios y que Él como Creador tiene derecho absoluto sobre cada uno de nosotros. Solo cuando hemos comprendido esto podemos ver lo que es el pecado y solo cuando vemos lo que es el pecado podemos ver claramente las buenas nuevas de ser rescatado del castigo que conlleva el pecado. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Si tuviéramos que resumir el contenido de ese mensaje, diríamos lo siguiente, que este mensaje es el Evangelio de Jesucristo y el crucificado. El Evangelio nos explica cómo hemos fallado en cumplir las normas de Dios, cómo llegamos a ser culpables, inútiles y dependientes del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Evangelio contiene el mensaje del pecado del hombre y también contiene la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón de Dios. Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras la condición natural de todo ser humano. El tema que el apóstol Pablo está abordando en los primeros capítulos de Romanos tiene que ver con una naturaleza que refleja una constante rebeldía en contra de nuestro Creador. No solo eso, sino también una incapacidad de poder hacer lo bueno. Cuando se está hablando de lo bueno, se está refiriendo a la incapacidad de vivir de acuerdo con lo establecido de Dios para el hombre. Esta transgresión del hombre en contra de Dios eterno es lo que por consiguiente ha desatado su ira y ahora la ira de Dios descansa sobre toda la humanidad. Dios es nuestro creador. Él nos hizo con el fin de alabarlo, adorarlo, servirle y para que vivamos para su gloria. Pero sin embargo, vivimos una vida en una completa rebeldía hacia Él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. El Evangelio comienza que nosotros como criaturas dependemos totalmente de Dios y que Él como Creador tiene derecho absoluto sobre cada uno de nosotros. Y solo cuando hemos comprendido esto podemos ver lo que es el pecado y solo cuando vemos lo que es el pecado podemos ver claramente las buenas nuevas de ser rescatado del castigo que conlleva el pecado. Hay una doble imputación por medio de la cual Jesús nos redime. En esta transición, nuestros pecados son depositados en Jesús y su justicia es depositada en nosotros.
Jesús se presenta al juicio que a nosotros nos correspondía enfrentar por causa de haber quebrantado la ley de Dios, mientras nosotros, al ser investidos de su justicia, recibimos la bendición que le correspondía a él. La perfecta obediencia de Jesús cumple los requisitos para poder ser nuestro Redentor, viniendo a ser el Cordero sin mancha por medio de una completa obediencia a la voluntad del Padre. Y durante toda la vida de Jesús, ninguna ley de Dios es quebrantada ni por acción ni por omisión. Si Jesús hubiera pecado, no hubiera podido expiar sus propios pecados y por consiguiente tampoco los tuyos ni los míos. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El Evangelio nos explica cómo hemos fallado en cumplir las normas de Dios y cómo llegamos a ser culpables, inútiles y dependientes del pecado. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta transgresión del hombre en contra del Dios eterno es lo que por consiguiente ha desatado su ira, y ahora la ira de Dios descansa sobre toda la humanidad. Dios es nuestro creador. Él nos hizo con el fin de alabarlo, adorarlo, servirle y para que vivamos para su eterna gloria. Pero sin embargo, vivimos una vida en una completa rebeldía en contra de él. Romanos 1:18, la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El mensaje del Evangelio nos enseña cómo es que Dios nos ve. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo que nos enseña es que Dios nos enseña en su palabra que la razón por la que pecamos es porque somos pecadores por naturaleza. Miren, hermano, no nos esforzamos por ser unos buenos pecadores. Eso nos ocurre de manera natural. Cuando se nos compartió por primera vez esta verdad acerca del Evangelio, normalmente nos enfocamos en las faltas cometidas en contra de nuestros semejantes y en contra de la sociedad. Es cierto que muchos de los pecados que cometemos son en contra de la sociedad, pero nunca sabremos qué es realmente el pecado hasta no haber aprendido a pensar en él bajo los términos de Dios y a poder medirlo a través de sus mandamientos. No por normas humanas, sino por el criterio de la demanda total de Dios sobre nuestras vidas. Los remordimientos del hombre no son de ninguna manera iguales a la convicción del pecado. Estar convencido de pecado no es solo servir a los remordimientos, sino poder comprender que uno ha ofendido a Dios y ha despreciado su autoridad y le ha desobedecido y se ha puesto en su contra. Y por causa de tal rebeldía, nosotros hemos arruinado nuestra relación con Él. El poder predicar a Cristo es predicar a aquel por quien por medio de su obra en la cruz nos reconcilia a todos nosotros con Dios, librándonos del castigo que merecemos. Pero no solo es necesaria la aceptación de su divinidad, sino también de su humanidad. Él era Dios y era hombre. Y es interesante notar que las primeras herejías que surgieron en el seno del cristianismo no atentaban contra la deidad de Cristo, sino más bien contra su humanidad. Dice la Biblia que ese verbo que en la eternidad estaba con Dios, que era Dios mismo, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan en su Evangelio. Dos naturalezas, la divina y la humana, sustituyendo en la misma persona con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios y con todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre. De modo que el creador y sustentador del universo padeció hambre, padeció sed, padeció cansancio, padeció dolor. Si negamos su humanidad, le haremos el mismo daño a su obra redentora,
que le haríamos si negásemos su divinidad. Debía ser Dios para que su obra de redención fuese válida y perfecta, y debía ser hombre para que pudiese morir en una cruz. He ahí el personaje central de este evangelio, que es poderoso, y es el evangelio que nosotros predicamos. No se trata simplemente de hablar de un tal Jesús o de mencionar ese nombre como si la simple pronunciación de esas 5 letras fuese a ejercer un poder mágico en los pecadores que lo escuchen. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en carne, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el evangelio que Dios usa para salvar a los pecadores es aquel que proclama estas verdades de tal manera que puedan ser captadas y asimiladas por el intelecto humano, iluminando por el poder del Espíritu de Dios. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.